surgida de Cáritas de Oñati, que trata de dar trabajo. Bueno. A ver si tenemos algunos minutos. Bueno, somos capaces de que funcione esto, que no sé por qué. Bueno, Arracha León. No se te oye. Arracha León. Ahora hablo muy alto, ¿no? Bueno, en primer lugar, voy a pediros disculpas porque me expreso mucho mejor en arderas que en euskera. Me gustaría haber hecho la conferencia en euskera, pero va a tener que ser en castellano. Así que os quiero pedir primero disculpas por esto. En segundo lugar, preguntaros cómo estáis. ¿Qué tal estáis? ¿Sí? ¿Y la otra mitad qué tal está? ¿Bien también? ¿Sí? Osondo. Bueno, voy a hablaros de un concepto que es el bienestar subjetivo percibido, que es un concepto en el que la gente debería seguramente profundizar un poco más. A mí me gusta llamarlo por su nombre. El bienestar percibido subjetivo es el nombre que se utiliza desde la psicología positiva para hablar de felicidad, que es una palabra mucho más familiar, que todos conocemos, y con la que, insisto, deberíamos un poco más profundizar para que no pase lo que contaba José hace un ratito, que yo viví a los 47 años. Tuve que pasar 47 años de mi vida para darme cuenta de que la vida era para el otro lado. Así que giro de timón y cambio de rumbo. Pero antes de contaros todo lo que he aprendido en ese camino hacia el territorio de la felicidad, quiero contaros por qué me dedico a esto de dar la vuelta al mundo hablando de felicidad. El año pasado di 109 conferencias en 3 continentes. ¿Y por qué, después de pasarme toda la vida, el logro más importante en la vida de una persona? Porque es el que hace que todos los demás tengan sentido. De poco nos va a servir ser el primero de tu promoción si dedicarte a eso no te hace feliz. De poco te sirve lograr todos los bienes materiales que quieras si al final eso no te hace feliz. Y de poco te va a servir la familia si tampoco te hace feliz. O sea que al final lo que uno tiene que buscar en la vida es aquello que le genera bienestar, le genera equilibrio y tranquilidad. ¿Sí? La segunda razón es porque es bueno para la salud. Descubrí que, esto ya lo decían los griegos, cualquier impacto positivo, el cuerpo y la mente están unidos y es muy difícil determinar dónde empieza uno y dónde termina el otro. Podemos decir que son como una mano. Es muy difícil decidir o decir con cierta certeza dónde termina la palma y dónde empieza el dorso. ¿Sí? Es todo uno. El cuerpo y la mente es la misma cosa. Así que cualquier impacto positivo en el cuerpo tiene un impacto positivo en la mente. Cuando hacéis deporte, os sabéis que uno se siente mucho mejor. ¿Sí? Inmediatamente de terminar de hacer deporte, tienes una sensación de bienestar, ¿no? O sea que un impacto positivo en el cuerpo te genera un impacto positivo mental. Lo que no tenemos tan interiorizado es el inverso. Es que un impacto positivo aquí te genera un impacto positivo en el cuerpo. Lo sabemos, pero lo sabemos de forma negativa. Sabemos que hoy la gran mayoría de las enfermedades modernas, estrés, ansiedad, depresión, ¿sí?, tienen un origen mental, pero nos impactan en el cuerpo a todos. Todo el mundo sabe que el estrés genera un vago y algunas otras cosas más, dolores de espalda, la depresión, problemas más serios. Cualquier cosa que dice con esto que todos los impactos que tengas en un plano afectan al otro y viceversa. Por tanto, mejorar el nivel de bienestar aquí mejora automáticamente la salud. Si yo os enseñara una fotografía mía de hace 7 años, pensaríais que el de 55 era aquel y no este. ¿Sí? Hasta ese punto se puede mejorar físicamente. La tercera razón es un poco más personal, un poco lo que decía José. Una vida de éxito profesional. A los 35 años era director general, a los 37 junto al presidente, a los 42 director comercial y de marketing de correos en toda España. Manejábamos esa empresa más grande del país. 55.000 empleados, solo hay 17 tíos con cargo de director. Uno de ellos era yo. O sea que tenía, vamos a decir, que todos los check, ¿sí?, que uno puede tener, que uno puede conseguir con la edad que yo tenía, que eran 45 años. Me ganaba la vida, salía en las revistas, tenía una profesión que me gustaba, una familia maravillosa que sigo conservando, gracias a Dios. Y la vida me iba bien, sueldo de 6 cifras, no me podía quejar de nada.
Tenía casi todo. Y lo que me faltaba era solo una cosa, que aquella vida no me hacía feliz. Y solo hacía que preguntarme por qué. ¿Qué es lo que tiene cuando uno se olvida de sí mismo y tienes todo lo que tienes que reunir? Porque a mí lo que me habían enseñado en la escuela, desde que uno nace, le enseñan a competir. ¿Sí? Tenemos un afán tan importante por clasificarnos que acabamos convirtiendo la vida en un concurso. Y todo es el número uno, es el mejor en esto, en aquello. Entonces, al final, uno se dedica a lo que le dicen que tiene que hacer y se olvida de ser quien es. La consecuencia de eso es un estrés que, prolongado en el tiempo, terminó en una hernia discal ocasionada por causas emocionales. Parece mentira, cuando uno va a la clínica de columna de Majadahonda en Madrid, la mejor clínica de espalda de España, y le dicen que esto que tiene, que no me puedo mover durante 5 semanas, no me puedo poner de pie, está ocasionado por el estrés y por la ansiedad. Cuando sucede aquello, la vida me quita todo el glamour del alto directivo que viaja en aviones de primera y vive en hoteles caros. Y a cambio me regala algo que nunca valoraré suficiente. Me regaló tiempo. Tiempo para pensar. ¿Sí? Y cuando una mente inquieta como la mía tiene tiempo para pensar, lo primero que se me ocurrió es intentar entender qué me había llevado a aquella situación. ¿Por qué estaba así? ¿Cómo puede ser que yo, que era, hasta entonces había hecho de mi carrera profesional lo que había querido, a base de esfuerzo y de mucho trabajo, a nadie le regala nada, como ya sabes, pero ¿por qué estaba en aquella situación? ¿Qué es lo que no había hecho bien? Porque no terminaba de entender lo que me pasaba. Bueno, el estudio de todo aquello me llevó a las conclusiones que quiero compartir con vosotras y con vosotros hoy. ¿Sí? 2 cosas interesantes. La primera que descubrí es que la vida no consiste en llegar a todo, sino en vivir lo que tienes. Esta lo voy a repetir porque es importante que la memoricéis. La vida no consiste en llegar a todo, consiste en vivir lo que tienes. Y repito 2 cosas más. Una, asegúrate de que lo que estás buscando vale lo que estás perdiendo. ¿Sí? Pensarlo bien. Porque para ganar algo siempre hay que perder algo. Y ganes lo que ganes, asegúrate de que lo que se pierde no eres tú mismo. ¿Bien? Otra cosa que aprendí fue que no estaba solo, que yo no era el único que estaba en aquella situación. Yo no sé si vosotras y vosotros lo sabéis, pero os lo voy a contar yo. La frase aspiracional, cómo ser feliz, es la frase más buscada en Google en España en 2019. Pero esto solo sería una casualidad si no fuera porque también lo fue en 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 y 8. Es decir, desde que existen registros de Google Trend, la frase aspiracional más buscada es cómo ser feliz. ¿Eh? Así que no era el único que estaba en aquella tesitura, no era el único que estaba en aquellas, no era el único que se había perdido. También os he de decir que la segunda frase más buscada es cómo ser modelo, que también habla un poco del tipo de sociedad en la que vivimos. ¿Eh? Pero me voy a quedar con la primera. Así que fijaros, llevamos como 5 minutos de charla y ya podemos hacer una gran afirmación. Y es que en esta sociedad que llamamos del bienestar hay una realidad que es innegable. Y es que no somos tan felices como nos gustaría. ¿Sí? Esto es que sí, esto que no. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Esto es así fundamentalmente por 6 razones. Hay un montón. No sé cómo funciona esto. Sería ideal. Tenemos aquí a un técnico, ¿eh? Tenemos aquí a ¿Sí es tan amable? Gracias. Os decía que no somos tan felices como nos gustaría, y esto es así por muchas razones. Hay tantas razones casi como personas. Cada uno tiene las suyas, ¿no? Pero hay 6 que son comunes a todos. A ver quién gana. Si el técnico. Bueno, yo me las sé de memoria, así que lo pasamos bien. La primera de las razones por la que no somos tan felices como nos gustaría es porque nadie nos enseñó a ser felices. Es curioso cómo nos vamos desarrollando y aprendemos matemáticas, física, historia, geografía y otro montón. ¿Sí? Bien. Y otro montón de materias, pero nadie nos enseña a ser felices. Un segundo, voy a intentar hacer lo que me piden. Vamos a ver. Se ha desconectado. Sí, vamos. Bueno, ¿bien hasta aquí o no? Sí. Muy bien. ¿No? Y qué suerte tenéis que así se para esto y os dejan descansar. Vale.
Pero muy a favor. A mí le manda más que nadie aquí. Soy una mandada, me hayas ¿Una mandada? Reiniciamos. Sí, porque antes no ha cogido la primera. Sí. Son las cosas del directo estas. A ver. Vamos a ver esta. Enseguida estamos, ¿eh? Bueno, pues enseguida continuamos. Os decía que la primera de las razones por las que no somos tan felices como nos gustaría es porque nadie nos enseñaba a ser felices. Nos enseña, como os decía, química, física, matemáticas, nos enseñan idiomas, pero nadie te enseña a ser feliz. Después llega la universidad, luego llegan los másteres o los posgrados, luego llega el trabajo y sigues formando siempre en un montón de materias técnicas, pero nadie que yo recuerde, tengo 55 años, ya sé que aparento 3 o 4 semanas menos, pero tengo 55, nadie te enseña a ser feliz. Así que la primera razón es simple, nadie te enseñó qué es lo que tienes que hacer para ser un poco más feliz. Una cosa que es interesante y que yo aprendí en aquel proceso es que la felicidad está mucho más cerca de tu capacidad para gestionar emociones, relaciones y expectativas que de lo que algún día alcances a tener en el armario, en el garaje o en el banco. Para contar la segunda cosa, voy a hacer una encuesta con vosotros, si me permitís. A ver. ¿El qué? Muy bien. A ver. Eso pasa por no empezar en horas. 2 minutos antes y hubiéramos empezado. Sin parar. Vale, ya está cargando, a ver si conseguimos que funcione. Vale, os hace que vamos a hacer una encuesta, si me permitís, vamos a vosotros. Vosotras. La encuesta es sencilla, 3 preguntas. Y solo hay que levantar la mano. La primera pregunta es: ¿cuántos de vosotros y vosotras, al inicio de un periodo, al inicio del año, del curso, al inicio de un periodo concreto, realizáis una lista de objetivos, tenéis una lista de tareas o de propósitos? ¿Sí? Levantad la mano, que os vea yo. ¿Quién hace listas de tareas? Levanta la mano. Sí, sin vergüenza, le doy mi agua. Por aquí hay gente que no hace listas de tareas. Aunque saben, da igual si la lista es mental o es física, pero tienes una lista de objetivos. ¿Sí? Bueno, el 30%. Segunda pregunta es más fácil. ¿En cuántas de esas listas están las 3 palabras ser más feliz? Una. Una de 60. ¿Sí? La tercera pregunta es, solo para ti ya, si esa era el primero de los objetivos. No. Bien, pues la segunda razón por la que no somos tan felices como nos gustaría es precisamente por esta. Porque no nos dedicamos a ser felices. Nos dedicamos a otro montón de cosas. A ser buenos aitas, buenas madres, buenos trabajadores, gente que gana mucho dinero, se compra casas muy bonitas, coches caros y trata de vivir al máximo nivel, pero no te dedicas a ser feliz. Y la felicidad es una conquista. Y como cualquier otra conquista en la vida, requiere dedicación. Una dedicación constante, activa y consciente. ¿Bien? Constante porque, como cualquier otra habilidad, lo que no se practica se pierde. Activa, porque en esto de ser feliz, si tú no vas a la montaña, la montaña no va a venir a ti. Y consciente, porque casi todas las cosas que valen la pena suceden al otro lado de las vidas apresuradas. La vida a 1000 por hora. ¿Sí? Todos los que estáis aquí, incluido yo, vamos por la vida con el piloto automático activado. Somos prisioneros del hábito. Y diréis, yo no, y yo os preguntaré, ¿cuántos de vosotros dormís siempre en el mismo lado de la cama? ¿Coméis siempre en el mismo lado de la mesa y vais al trabajo siempre por el mismo recorrido? Todos. ¿Sí? O sea que algo de esto sí que nos pasa. Lo peor que tiene el hábito es que hace que nos perdamos los detalles de la vida, las cosas que de verdad importan. Así que seguramente lo más importante que os voy a decir hoy es
que tenemos que aprender a vivir la vida, a ver la vida con ojos de turista, que es capaz de ver belleza donde los demás solo ven rutinas. Hay que volver a mirar la vida de otra manera. La vida es mucho más bonita si la miras con calma. Y mucho más aún si la miras con alma. Bueno, va ganando el proyector, ¿eh? De momento, proyector 1, técnico y Juanma 0, ¿eh? Bueno, vale, pero te refieres a que... A ver si soy capaz de proyectar y a ver si nos sale la... Y así ya te dejo descansar. Tranquilo. A ver. ¿Has reiniciado? Sí, está reiniciado. ¿Ahora? Sí. ¿Pero por qué no lo encuentra o por qué no...? Porque no lo encuentra. Y apagando el proyector, reiniciando el También proyector. hecho lo mismo. No. Curioso, ¿eh? Eso debería cogerlo ya directo así. Sí, como he hecho antes. Sí, igual que antes. ¿No lo veis? Sí, porque yo no lo voy a abrir ya otra vez el proyector, pero... Muy bien, pues... Vale, yo continúo. Pues decía que la segunda razón era que no nos dedicábamos a ser felices. ¿Sí? Nos dedicamos a otro montón de cosas, pero si no te dedicas a ser feliz, es difícil que logres algo a lo que no persigues, a lo que no te dedicas. La tercera razón es que nos pasamos la vida rozando la felicidad, pensando que la encontraremos en el siguiente trabajo, en el siguiente lugar o con la siguiente pareja, sin darnos cuenta de que mientras sigamos pensando que la felicidad está en otro sitio, nunca estará donde tú estás ahora. ¿Bien? La cuarta es que esperamos tanto de la felicidad que acabamos por convertirla en un concepto casi inaccesible. La mayoría de nosotros pensaba que 99 no es un número tan redondo como 100. Porque parece que a 99 le falta poco para llegar a 100 y que si no tienes 100 no tienes nada. Pero ¿qué pasa si yo os digo que 99 sí que es un número tan redondo como 100? De hecho, 99 puede ser el 100% de un tesoro. 99 puede serlo todo. 60 puede serlo todo. ¿Qué pasa si os digo que ya tenéis todo lo que necesitáis para ser felices? ¿Qué pasa si os digo que quizá, solo quizá, las 7 maravillas del mundo son ver, oír, tocar, probar, reír, sentir y amar? ¿Qué pasa si os digo que ya tenemos todo lo que necesitamos? No hace falta esperar más. Con lo que tienes, ya tienes bastante. ¿Sí? Nos pasamos la vida pensando que ya nos llegará la felicidad o que no tenemos suficiente para ser felices. Ya llegará el día en el que me jubile. Y este es un pensamiento bastante extendido. Uno cuando se jubila se va a dedicar a hacer cosas interesantes. ¿Sí? Si cumplimos las medias, cuando nos jubilen nos quedarán 25 años y la gente está preocupada de los 25, de los 12 que vas a estar en peor estado físico. La vida es ahora. La vida es hoy. La vida es una sucesión de ahoras. ¿Sí? La vida está hecha de horas. Lo que toca es vivir ahora. Ya llegará. Cuando llegue, llegará. Pero de momento se trata de vivir esto. En la vida hay una cosa que está clara, y es que somos instantes. Y en instantes dejas de ser. Esto es así para mí y para todos. Así que lo que toca es vivir. Porque el propósito de la vida es vivir. Quinta razón. Equivocamos el orden de prioridades con demasiada frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Os voy a contar una historia de un instituto en el que, imaginaos un instituto de la ESO en el que llega el profesor y coloca, están algunos en clase, y coloca el tío sobre la mesa un tarro grande de cristal. Y entonces saca del maletín unas pelotas de golf y comienza a introducir en el tarro de cristal pelotas de golf hasta que ya no entra una sola pelota más en el tarro. Entonces mira a los alumnos y les pregunta: chicas, chicos, ¿creéis que está el tarro suficientemente lleno? Y se miran entre ellos y todo el mundo coincide en que sí, que el tarro está completo. Entonces el tipo sonríe y saca un pequeño saco que contenía pequeñas piedras de río, como grava. ¿Sí? Y el tipo vuelca el contenido sobre las pelotas de golf.
Obviamente, entre los huecos que van quedando en los apoyos de las pelotas, la grava se fue yendo hacia el fondo del tarro. ¿Sí? Cuando el tipo terminaba de hacer eso, sacó un tercer saco. En este caso contenía arena de playa. Y primero les volvió a preguntar si lo veían lleno, ya dudaban. El tipo sacó el tercer saco y volcó en playa sobre la grava y las pelotas de golf. Con un gesto parecido a este, un poco para acomodar todo. También arena entraba dentro del tarro. Los estudiantes se quedaban mirando sin entender muy bien a dónde quería ir el profesor con aquel ejercicio. Y entonces, cuando ya estaba todo compactado, les volví a preguntar, ¿creéis que está lleno ahora? Y los chicos volvieron a pensar que sí, que ahora sí que con arena, la grava y tal estaba lleno. Y coincidieron en que sí, ahora sí que está lleno. Y el tipo sacó una cerveza, le quitó la chapa, ¿sí? Y volcó el contenido de la cerveza dentro del tarro. Obviamente, al ser un líquido, por un principio físico básico, se fue colando entre la grava, la arena y las pelotas y se acabó en el fondo del tarro. Cuando el tipo hubo terminado el ejercicio, miró a los alumnos y les dijo, chicas y chicos, este tarro representa nuestra vida. Las pelotas de golf son las cosas verdaderamente importantes de la vida. La familia, el amor, la salud, tus sueños. La gravilla representa el resto de cosas importantes, aunque en menor medida. La casa, el coche, el trabajo, el dinero. ¿Sí? Y la arena representa todas esas cosas a las que dedicamos un montón de tiempo, pero que en realidad, de las que en realidad podríamos prescindir. Y luego les dejo una frase de Stephen Covey que dice, chicas, chicos, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Esta os lo voy a repetir por si no ha quedado claro el concepto. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y lo más importante son las pelotas de golf. Lo más importante son las prioridades de la vida. Lo más importante es tu familia. Si te equivocas el orden de prioridades y antepones, si pones delante de las pelotas de golf, de lo verdaderamente importante, colocas la grava, casa, coche, piso, dinero, ¿sí? Entonces alguna pelota de golf se va a quedar fuera. ¿Sí? Si además pongo la arena, entonces son muchas las pelotas de golf que se van a quedar fuera del tarro. Así que el orden en la vida es importante. Mantener el orden de prioridades es vital. Primero es lo primero. Familia, salud, amor, ¿sí? Y luego viene lo demás. Porque vuelvo a insistir, si tú colocas las cosas menos importantes primero, las pelotas no van a entrar al final. En la vida las cosas entran cuando se colocan en el orden adecuado. Si cambias el orden, una pelota se queda fuera. Y esa pelota puede ser la salud, como me pasó a mí, o puede ser la pareja. ¿Bien? Mucha gente no tiene tiempo de familias que no terminan de progresar como pareja porque en sus casos no han tenido ni siquiera tiempo de conocerse. ¿Sí? Se conocen en vacaciones. Lo primero es lo primero. Así que déjame que lo repita una vez más. En esta vida, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. ¿Sí? Sexta razón. No nos ayuda esto, ¿eh? La sexta de las razones es... Vuelvo a reiniciar. O si quieres, tú mismo. ¿Sí? Vale. La sexta razón es que aquí le damos el inicio, no te preocupes. Te lo agradezco. La sexta de las razones es que la mente humana no está diseñada para hacernos felices. Está diseñada para protegernos. ¿Eh? Por las cuestiones básicas de la evolución, la mente humana tiene un sesgo negativo. Siempre tendemos a pensar de manera un poco más negativa que positiva. ¿Sí? La mente humana conmigo tiene un sesgo negativo, está preparada para protegernos como especie, no para hacernos felices. Así que el que se quede sentado esperando a ser feliz lo tiene claro. Como tú no des un paso adelante, nunca vas a alcanzar el estado de bienestar. ¿Sí? La mente humana está preparada para protegerte. Por eso, todas las cosas negativas tienen mayor impacto y mayor duración que las positivas. Siempre. Yo no conozco a nadie que haya dicho estoy a 2 minutos de hacerme millonario. Pero sí conozco mucha gente que piensa que se puede arruinar en un momento, que la vida puede cambiar, que le puede dejar su pareja, o que se puede poner enfermo, o que la vida son 4 días. Estos conozco un montón. De los que creen que se van a hacer millonarios en 2 minutos, esto creo que nunca lo he escuchado. ¿Sí? Eso es porque la mente funciona de la manera que funciona. ¿Qué es lo que os quiero explicar si consigo que funcione el proyector? ¿Vale?
Vale. Bueno, hasta aquí las razones por las que no somos, las más comunes, por las que no somos tan felices como nos gustaría. Por eso voy a repetir en orden, ¿sí? La primera, porque nadie nos enseñó a ser felices. La segunda, porque no nos dedicamos a ser felices. La tercera, porque nos pasamos la vida aplazando la felicidad. La cuarta, porque esperamos tanto de la felicidad que acabamos por convertirla en algo inalcanzable. La quinta, equivocamos la ley de prioridades. Y la sexta, la biología, no nos ayuda. La mente humana no está preparada para hacerte feliz. Está preparada para protegerte. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos hablado de por qué no somos tan felices como nos gustaría. Pero de lo que queremos hablar es de cómo podemos elevar el coeficiente de felicidad. Y para eso hay que saber dónde está esa felicidad de la que hablábamos. Os voy a proponer un ejercicio que sé que vais a hacer muy bien, porque lo lleváis haciendo desde que hemos empezado. Quiero que permanezcamos en absoluto silencio durante 7 segundos. ¿Sí? Cuando yo cuente 3. ¿Bien? 1, 2 y 3. Silencio. Fenomenal. Voy a haceros una pregunta trampa, así que no hace falta que contestéis. ¿Creéis que hemos creado un silencio? La respuesta es no. El silencio siempre estuvo aquí. Lo que hemos hecho ha sido eliminar el ruido. ¿Estáis de acuerdo? Con la felicidad pasa exactamente el mismo principio. La felicidad siempre estuvo donde estaba, siempre estuvo aquí. Lo que pasa es que con el paso de los años, pero sobre todo de los daños, empezamos a acumular ruido en la cabeza y ese ruido hace que no seamos capaces de percibir esa corriente de una enorme fuerza transformadora que durante muchos años, especialmente en la infancia, nos hizo tan felices. Nos divirtió tanto y no teníamos tantas angustias ni tantos problemas. Hay un momento en la vida en el que uno entra en la rueda del hámster de la que no es capaz de bajarse. Entras en una dinámica de más, y cuanto más corres tú, más corre la rueda, y cuanto más corre la rueda, más te obliga a correr a ti. Y hay un momento en el que solo sales de ahí, cuando colocas mano en pie y sales disparado de la rueda del hámster, como yo, 5 semanas sin poder moverme, o como otra gente con mayor suerte, en peores condiciones. ¿Sí? Bien, ¿quién gana? Pues voy a apagarlo una vez más, a ver si conseguimos empezar, porque nada, es que no encuentro el CDNI. Es que teníamos ejercicios para vosotros. Sí. Quitar todas las conexiones. Y lo vuelves a reiniciar otra vez. Un segundo y seguimos, que tenéis que tener unos ejercicios para vosotros y me gustaría que los vierais. Entonces, introducimos las redes. Os tengo atentos, aquí, a la técnica. Gracias. Vale. No, tranquilo. Si luego hacemos examen, se va a tener. Sería curioso que me pusiera nervioso cuando hablo de gestión emocional y no fuera capaz de gestionar las mías. ¿Os imagináis? ¿Qué momento? Vale, esto ya va. Bueno, ahora os voy a contar en la segunda parte de la charla cómo podemos elevar nuestro nivel o nuestro coeficiente de felicidad diaria, cómo podemos percibir la vida como algo más satisfactorio y más feliz. En el último libro que escribí hay hasta 20 cosas que uno puede hacer para mejorar su coeficiente de felicidad. Hoy, por el formato y obviamente por el tiempo del que disponemos, voy a hablaros de 5 o 6 de ellas. Vale, vamos a ver si ahora quiere. El caso es que lo bonito de contaros esto es que hay algunos ejercicios que demuestran, que prueban lo que digo, para que no quede como algo que dijo un tío de Oñati, sino algo un poco más formal, y me gustaría que los pudierais hacer, sería ideal. A ver. Vamos a ver, ¿eh? Aquí le ponemos la vela, José. A ver. Están balandrando. No,
no hay un santo para las cosas. Informático todavía, ¿no? Pues atento, ya estamos buscando alguno, ¿eh? Vale, voy a hacerlo por última vez. Sí, pero es que no entiendo por qué de repente deja de reconocer. Es un poco curioso. ¿Sí? En especiales, sí. Sí, eso sí que yo era la idea. Pero bueno, voy a ir a la primera. Bueno, cosas de la técnica. Son bonitos, pero poco más. Vale, ahora vamos a probar. Me parece que no nos va a leer. ¿Por qué no tengo la presentación en mano? ¿Vale? Entra en equipo por abajo, dale a equipo, y a ver si te detecta Ah, proyector. Si te detecta el proyector, ¿tú tienes Mac? ¿Eh? ¿Tienes Mac tú? ¿Yo? Sí. No. No. Pero bueno. Ah. Claro, es que sería cosa del... No, porque, o sea, la configuración es la misma, cuando toda funcionar, no tiene mucho sentido. Bueno, seguimos sin el ordenador y aquí no, tampoco hace falta, es para que os divirtáis con la pantalla, tampoco en ajustes. Pero ahora vamos a ver. Vale. Una última prueba y si no, seguimos nosotros. Ya. Sí, en ajustes. Sin conexión a internet. Fuera. No, 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 no. No hace falta. Es que agarré todos los programas. Vale, ahora sí que reinicia. Momentos de gran emoción estos, ¿eh? A ver si se va, a ver qué va a pasar. Vale, vamos a ver si ahora logramos intentar. Logra intentarnos intentar. ¿Cómo lo ves? Va o no va. Si no, si no ir. Muy azul. Muy azul. Muy azul esta cosa, ¿no? Por lo menos no está negra, ¿eh? Sería un poco peor. Oye, pues nada, sin ordenador, miramos. Venga, seguimos. Os decía que vamos a hablar de 5, 6 o 7 razones por las cuales podemos elevar nuestro coeficiente de felicidad. Para la primera, os voy a hablar de un biólogo y epistemólogo suizo que se llama Jean Piaget. Jean Piaget formuló una teoría, que es la teoría de los esquemas mentales. Muy resumida, viene a decir que cada uno de nosotros y nosotras tenemos un esquema mental que nos hace únicos. ¿Sí? Un esquema mental es una agrupación de ideas y conceptos. ¿Sí? Depende del sistema cognitivo, es la forma en la que aprendemos. Y creencias también. Lo que viene haciendo esto es que vamos acumulando creencias sobre nosotros mismos y sobre la vida, y eso determina nuestra forma de pensar. ¿Sí? ¿Cómo se genera una creencia? Imaginaos que os voy a contar un cuento que va a ser más divertido. Un padre y un hijo fueron al circo. ¿Sí? Y al llegar, vieron que había un elefante enorme atado con una estaca de madera al suelo. Y entonces se fueron a ver el elefante y se quedaron mirando, y el niño, que tenía como 12 años, se quedó mirando al elefante con cara alucinada, decía, cosa tremendamente grande. Y se percató de que estaba atado con una estaca de madera de menos de 1 metro y una cuerda finita. Y entonces le preguntó al padre, ¿entonces cómo puede ser que un animal tan grande permanezca atado aquí con una cosa tan pequeña? Si este bicho con un pequeño gesto manda al carajo la estaca, la cuerda y el circo. ¿Por qué está aquí? Entonces el padre le explica que a los elefantes cuando son pequeñitos les atan a una estaca de esas dimensiones con una cuerda como esa. Y que se pelean tanto por soltarse y no lo consiguen, que de mayores ni siquiera lo intentan, porque creen que no van a poder. ¿Sí? Eso es una creencia. En la vida estamos llenos de creencias. Hay 3 tipos de creencias. Creencias limitantes, que son estas, las que nos impiden avanzar porque creemos que no podemos. Creencias neutras,
ni van ni vienen, y creencias que te empoderan, que te dan valor. Hay gente que cree que es realmente buena y aunque no lo sea, creen tanto que son buenos que consiguen triunfar. ¿Sí? Os decía que ese mapa mental hace que veamos la vida de una forma determinada, única. Lo que nos hace únicos no es el ADN, lo que nos hace únicos es la forma en la que interpretamos la vida. Llegados a este punto, podría afirmar sin temor a equivocarme que la vida no es lo que veis, es lo que vuestro mapa mental, lo que vuestro esquema mental interpreta que estáis viendo. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Por eso, no tiene sentido juzgar, porque en el 100% de las veces que juzgas a alguien, te estás equivocando, porque estás juzgando la forma de vestir, la orientación sexual, el color de la piel de otro, con tu mapa mental. Cuando el que debería juzgar eso, o su conducta, es con el suyo. ¿Sí? Siempre nos equivocamos. El 100% de las ocasiones. Voy a poner un ejemplo. El mar, desde lejos es azul, de cerca verde y por dentro transparente. Con las personas pasa lo mismo. La única forma de saber de verdad cómo son es cambiarla. ¿Sí? Así que vemos la vida de una forma determinada, vemos la vida conforme a nuestro mapa mental. Conforme a nuestro mapa mental nos indica que tenemos que verla. ¿Sí? Vamos creando conceptos, vamos creando hábitos. Si una madre va con un bebé y se junta con un indigente, se cruza con un pobre, con una persona que va mal vestida o un indigente se entiende bien, y hace este gesto de protección del bebé, el bebé va a interiorizar que una persona de ese aspecto es potencialmente peligrosa. Y eso le va a acompañar toda la vida. Por eso no nos acercamos a la gente pobre. ¿No? Una de las últimas cosas que leí del Papa Francisco era que decían que tenemos que acercarnos a los pobres, pero no solo acercarnos. No, a veces no es una cuestión de limosna, es una cuestión de mirarles a la cara, porque lo que nos iguala a las personas es la dignidad. ¿Sí? Y la dignidad no se paga con dinero. Cuando tú ves a alguien que no tiene y le vas no solo a dar una moneda, sino le miras a los ojos y le preguntas cómo se llama, le estás devolviendo la dignidad. Y eso vale más que cualquier moneda. ¿Sí? Esto, el origen, vista en los mapas mentales, está en lo que tú crees, en tu creencia de que determinada persona de determinado aspecto tiene determinada conducta o va a obedecer a determinadas situaciones. Nuestra mente hace anticipaciones y normalmente hace anticipaciones negativas. Nos tienen alerta constante por protección. ¿De acuerdo? Segundo psicólogo del que os quiero hablar. Andrew Ericsson, psicólogo sueco, que formuló una teoría que seguramente algunos conoceréis, que es la teoría de las 10.000 horas. Y que, de una forma muy simple, viene a decir que si tú dedicas 10.000 horas de tu vida a una actividad consciente, te conviertes en un experto en esa actividad. 10.000 horas es lo que viene a durar una carrera universitaria, más o menos. Seguro que todos habéis visto en Facebook a un señor de color con un coco en la mano y un machete en la otra, y el tipo es capaz de pegar el machete haciendo algo parecido a esto, ¿no? Le da como 4 golpes y de repente dices, no puede ser que este tío tenga todavía todos los dedos. ¿Sí? Esto se puede hacer porque lleva muchas horas haciendo esa actividad de forma consciente. ¿Sí? Si lo intentas tú a esa velocidad, al día siguiente te van a llamar el Banco de Azcoitia. A veces lo vemos y no nos paramos a pensar en que ese tío, ese señor, es capaz de calcular la distancia, la velocidad, la fuerza, el impacto, la retracción, el giro, la inclinación y el siguiente impacto en centésimas de segundo. ¿Sí? Esto es capaz de hacerlo una mente como esa, preparada para esto. ¿Bien? La mente humana tiene algunas limitaciones interesantes. Una de ellas es que todos tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios. La mitad, no mucho más, el 80% es pura basura. Solo se generan solos. ¿Sí? Pero tiene una limitación, es que solo puede tener un pensamiento de cada vez. Solo uno. ¿Sí? Aquí es donde voy a enviar los ejercicios para demostraros que esto funciona así. Podemos tener cadenas de pensamiento, pero solo se puede tener un pensamiento cada vez. ¿Sí? Así que si solo puedes tener un pensamiento cada vez, lo más inteligente es tratar de introducir en tu cabeza pensamientos positivos, pensamientos que te empoderen y que te ayuden a salir adelante. Y abandonar todo ese diálogo interior negativo, que es el que nos tumba. Porque nadie te puede hacer daño con un comentario. La vida te la haces tú. Eres tú el que determina el alcance del comentario de los demás. Eres tú el que te clavas la herida y te la abres después por
porque escuchaste, por lo que te dijeron o porque tú mismo te saboteas. Todos tenemos aquí un saboteador. ¿Sí? La diferencia entre unos y otros es el caso que le haces. ¿Estás de acuerdo? Si yo no hubiera hecho caso al saboteador y me hubiera empezado a decir, joder, vaya tela, la mitad de la charla separarse, ¿os imagináis lo que hubiera sido esto? Pues como mando yo y no manda él, pues tranquilidad, estamos enemigos y hacia adelante. ¿Sí? Eso es la vida. Eso es gestionar. No dejar que las cosas te invadan, te pasen. Tú mantienes el control de tu vida. Tú decides qué pensamientos quieres elegir. Y a partir de aquí construyes lo que ves. Tercera idea. Decíamos, primero, los mapas mentales se pueden cambiar. Tú puedes cambiar tu mapa mental. Sobre qué elegir qué tipo de pensamientos quieres tener. Tú solo tienes que decidir qué creencias quieres sustituir. Primero tienes que entender que es una creencia y luego cambiarla por una diferente. Lo mejor es elegir la contraria. ¿Sí? Si uno piensa que me puede pasar algo malo, pues dite a ti mismo o algo bueno, porque la probabilidad es la misma. ¿Sí? Hay gente que no deja el bolso en el suelo porque se le escapa el dinero. Esa creencia, o el que no pasa debajo de una escalera porque trae mala suerte, o no se casa un martes y 13, esas creencias que están ahí, que todo el mundo habéis oído, tienen el mismo principio científico que la que yo os digo. Ninguno. Pero creemos que eso es así. ¿Sí? Como creemos que el año acaba el 31 de diciembre. Sí, excepto para 1.200 millones de chinos que terminan la semana que viene. Porque no todo es lo que tenemos alrededor, la vida es mucho más amplia. Creemos cosas que no son ciertas. O al menos, no del todo. Tercera cosa que os va a ayudar a mejorar vuestro coeficiente de calidad, de felicidad. Hacer las paces con el pasado. Una de las paradojas de la vida es que vivimos como remeros. Me parece que vamos una trainera. Avanzamos en esa dirección, pero solo tenemos capacidad para ver en esa, en la contraria. ¿Sí? Vamos para allá, solo podemos ver hacia aquí. Solo podemos ver lo que dejamos atrás, no podemos ver el camino hacia el que avanzamos. Es como remar. Avanzas en una dirección, ves en la otra. Cuando lo que vemos no nos gusta, la mente tiende a buscar situaciones que hemos dejado mal resueltas en el pasado. Y no hay nada más interesante que ir al pasado a resolver todo aquello que después te va a saltar, te viene a la cabeza y te puede amargar una tarde, te puede amargar un día o un fin de semana. A veces hay que hacer limpieza en el corazón, hay que sacar la basura, hay que reciclar todo aquello que un día pensamos que era importante y hoy ya sabemos que no lo es, porque hay sentimientos que no valen el espacio que ocupan. ¿Sí? Así que hay que limpiar, hay que agarrar y todas esas cosas que no nos sirven, hay que sacarlas fuera, hay que hacer las paces con el pasado. Porque si no hacemos esto, vivimos con heridas permanentes. Os voy a contar otro cuento, esta vez de princesas. Había una princesa en un castillo y tenía el baile de princesas. Entonces ella quería que le hicieran unos zapatos rojos para el día del baile. Y mandó llamar al maestro zapatero de la corte para que le tomaran las medidas de unos zapatos de charol rojo. Cuando el tipo vino, que era un gran profesional, tomó medidas del pie y preparó unos zapatos para la princesa en su taller y volvió a hacer la prueba. Cuando le colocó el zapato en el pie, la princesa se levantó y notó que tenía dolor en la parte exterior del pie derecho. El tipo rápidamente le quitó el zapato y se fue al taller a seguir trabajando para intentar ablandar la piel. Cuando vino con la segunda prueba, el dolor se había ido a la parte interior del pie izquierdo. El tipo no entendía nada, decía, ¿cómo puede ser? Porque era un gran profesional, un señor muchos años que llevaba trabajando en eso mucho tiempo, no entendía lo que estaba pasando. Así que de nuevo fue al taller y se puso a trabajar en ablandar la piel y a dar una forma diferente para que ella se acoplara bien al pie de la princesa. En la tercera prueba, el dolor se había ido al talón. Y el tipo se quedó pensando y le dijo, princesa, ¿me permite que le quite yo el zapato? Ella accedió, lógicamente, y al quitarle, él vio que la princesa tenía el pie lleno de heridas, lleno de rozaduras, de ampollas. Y también entendió que no habría un solo zapato en la vida que le quedara bien, porque el problema no era el zapato, el problema estaba en el pie. ¿Sí? Nosotros vamos por la vida con un montón de heridas del pasado, con un montón de magulladuras, de raspaduras que no hemos curado. Y es así, como te acercas a alguien y no hay una pareja perfecta, no hay un amigo perfecto, no hay un jefe perfecto, no hay un trabajo perfecto. Y a veces
No es ni el marido, ni el trabajo, ni la pareja. A veces es tu pie, eres tú, el que está lleno de heridas, que deberías sanar, ¿sí? Para no juzgar a quien tienes alrededor. Así que ahí os dejo la reflexión. ¿Sí? Que cada uno decida si esas heridas existen y cómo las va a resolver. Porque no es que la vida te trate mal, es que a veces el mal lo llevas tú y cuando la vida te toca, te hace saltar. ¿Sí? Cuarta cosa que os quiero contar. Rodearos de gente que sume. En esta vida solo hay dos tipos de personas, las que suman y las que restan. Y el que no suma, resta. No hay gente neutra, no la hay. ¿Sí? La vida está llena de personas que cuando te llaman, hay gente que te llama para compartir penas, desgracias, problemas. No le cojas el móvil. ¿No? Hay gente que te llama al teléfono cuando tú ves el nombre puesto. Sí, sonríes. Y hay gente que te llama y sabes que es un drama. No digo los que te llaman por un drama que pasa una vez en la vida, o pasa 2 veces, ¿no? Te llaman los que te llaman siempre para restarte energía. ¿Sí? A esta gente hay que quitarles lo más precioso que tienen, que es tu atención. ¿Correcto? Solo hay que quitarles la atención. La felicidad es como una casa con jardín. No basta tenerla limpia y muy bien amueblada la cabeza. ¿Sí? Además, hay que proyectar un jardín que sea favorable a mantener tu coeficiente de felicidad. Porque si no, puedes tener la mente pues, a tener las cosas muy claras y hacer no sé cuántas meditaciones y yoga y no sé qué, pero como somos seres sociales y pasamos en contacto con los demás el 70% del tiempo, salimos a la calle y es imposible volver a casa sin algún arañazo en el alma. Así que hay que gestionar las dos cosas, la casa y el jardín. ¿Sí? Hay que agarrar las tijeritas de podar y salir fuera y eliminar en la vida relaciones que no suman, que restan. ¿Sí? Eliminar relaciones de la vida no es egoísmo, es simple higiene mental. Hay personas a nuestro alrededor que no valen lo que duelen. Sexta cosa que os quiero contar. Tenía un juego muy bonito para contaros, pero me parece que os lo vamos a hacer así de bien. Vamos a ver quién es capaz de hacer cálculo matemático más o menos sencillo. ¿Os animáis o qué? Animaros porque os prometo que os voy a sorprender al final. Vamos, venga. Quiero que penséis un número del 1 al 9. ¿Bien? Hasta aquí es fácil. Bien, y ahora quiero que lo multipliquéis por 9. Esto es más fácil con música. 9 por 1. ¿Tenemos un número multiplicado por 9? Bien, la mayoría de vosotras y vosotros tendréis un número de 2 dígitos, ¿correcto? Quiero que los suméis entre sí. ¿Tenemos 2 dígitos sumados? ¿Sí? Muy bien. Ahora quiero que el número que ha dado como resultado le restéis 5. Qué caras de tensión. ¿Le hemos restado 5? Sí. Muy bien. Y ahora vamos a complicar más el ejercicio. Con el número que os ha dado como resultado, quiero que lo asociéis a una letra del abecedario. Es decir, si es el 1, será la A, 2B, 3B, 4D, 5E y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Sí? Mira, ¿tienes? A ver, que levante la mano el que tiene una letra. ¿Una? Letra. Bueno, aquí... Bien, bien. No está mal. Quiero que penséis en un país que empiece por esta letra. ¿Tenéis un país? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y ahora quiero que cojáis la segunda letra del país y penséis en un animal que empiece por esa segunda letra. No vale chivar, ¿eh? Aquí es donde se ve quién ve los documentales de la 2 y quién solo dice que los ve, pero no los ve. Venga, un animal que empiece por la segunda letra. ¿Lo tenéis? ¿Quién tiene un país y un animal? ¿Alguien tiene un país y un animal? ¿Por ahí? ¿Veo algunos? ¿Sí? Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacéis con una iguana en Dinamarca? Este es un ejercicio simple de estrategia. Yo no soy mago, ni mi apellido Anthony, ni soy Anthony Blake, ni soy mentalista, ni me he acercado nunca a uno que sea. Es un ejercicio de pura estrategia. Como os decía al principio, durante 22 años de mi vida
he sido director de ventas de grandes compañías en España, multinacionales. Mi vida ha sido la estrategia de ventas. Mi vida ha sido crear iguanas en Dinamarca, en la cabeza de las personas que tenían que comprarme aquello que yo vendía, fuera lo que fuera. ¿Sí? ¿Quiénes de vosotras y vosotros tenéis, o vuestros hijos, o habéis visto pantalones vaqueros rotos en las rodillas o llenos de... ¿Sí? ¿Habéis visto alguno? Por ahí veo alguno. ¿Todos hemos visto estos pantalones? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y si os digo que hace solo 10 años un pantalón en ese estado hubiera terminado en el contenedor de la basura porque ni siquiera se lo hubierais dado a la Cáritas porque no era ni presentable? ¿Estáis de acuerdo en eso o no? Que hace 10 años tú no te pones eso ni harto, ni loco. O sea, no se lo pone esto nadie, ni en carnaval. ¿Sí? Feo sí, pero roto nunca. Además la macho no te hubiera dejado, ya te digo. Pues han bastado 10 años y una suficiente inversión en marketing para que algo que hubiera terminado en el contenedor hoy sea algo cool, algo que se vende a $200 en las boutiques de Nueva York, en Roma, en París, en Barcelona, en Madrid y en cualquier lugar del mundo. Es moda de altísimo nivel y siguen siendo los pantalones para tirar a la basura. Lo que ha cambiado no es el pantalón, ha cambiado la percepción que tenemos de esa prenda. ¿Correcto? Lo que quiero contaros es que si yo invierto la cantidad suficiente de dinero, puedo haceros pensar lo que yo quiera. Algo que supongo ya sabíais, pero que con este ejemplo se ve un poco más claro. ¿Sí? Yo dejé de crear iguanas en Dinamarca, pero sigue habiendo miles de personas que se dedican todos los días a creer, a haceros pensar que hay iguanas en Dinamarca, a que vosotros valoréis por encima de todo cosas que a lo mejor no tienen ese valor. ¿Sí? Vivimos en un mundo de consumo excesivo, acrítico y desmesurado. Industria, ¿sí? Y aún tenemos los armarios llenos de cosas que no necesitamos. Esta sociedad, la nuestra, será recordada por dos razones. Una, porque hemos sido la sociedad de la codicia, la sociedad que ha querido tenerlo todo lo material nos interesa. Y seremos recordados como la sociedad de la codicia, la que se cargó el planeta. Porque esto pasaba en 50 años. Antes no pasaban estas cosas. Hemos sido nosotros, nuestra generación, la anterior y la posterior. Estos hemos sido los que nos hemos cargado las cosas. ¿Sí? Y los que además todavía no están dispuestos a arreglarlo tampoco. Y la segunda razón por la que nos van a recordar es porque somos diógenes de lo nuevo. Nos encanta comprarnos cosas, tener de todo. Es alucinante ver cómo la gente consume al nivel que lo hace de forma desmedida y acrítica. ¿Sí? Yo quiero romper una lanza en función de una cuestión, y es entender la diferencia que hay entre querer y necesitar. El día que uno entiende la diferencia entre querer y necesitar, le cambia la vida y la economía también. Yo tengo 3 hijos. Mi hija pequeña, que no tiene nada, os podéis imaginar, es la que venía, que tiene 23 años, pero venía y me decía, Eta, necesito unos pantalones. Entonces, a mí que me salía la risa, me decía, Laura, íbamos al armario, y le decía, ábreme el armario. Entonces tenía 7, obviamente, como todas las niñas de 18 años, ¿no? 17. Y entonces empezaba con esa canción que tienen ellas, que decía, sí, pero bueno, es que este no se lleva, este no me vale, este me queda corto, este me aprieta, y todos tenían algo. ¿Sí? Y yo le aceptaba, que le compramos un pantalón nuevo. Y yo, sí, sí, porque vamos a ir a... Te compro este pantalón nuevo, pero me lo vas a pedir por su nombre. Yo no quiero que me digas que necesitas un pantalón. Dime que quieres un pantalón. ¿Vale? Porque no es lo mismo. La palabra necesitar es una palabra muy grande que usamos con demasiada facilidad. ¿Sí? Con gente como Josia, como Toto, que está por aquí. Yo he tenido la fortuna, y lo digo así con la boca grande, de acercarme a la pobreza, de ver otras realidades diferentes a la mía. Viajé a África el año pasado, a Guinea Ecuatorial, a dar conferencias y confieso que me ha cambiado la vida. Necesitar es una palabra demasiado grande. ¿Sí? Y aquí no hay que confundir nunca querer con necesitar. Querer es algo que podemos hacer. Simplemente seamos conscientes de que las cosas que tenemos, no se pagan con dinero. Se pagan con el tiempo que necesitáis emplear para obtener el dinero. ¿Sí? No, una chaqueta no vale dinero, vale el tiempo que necesitas emplear para ganar ese dinero. ¿Sí?
curioso es que esta generación nos hemos pasado la vida comprando cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no conocemos. Eso somos. ¿Sí? El día que entiendes el concepto, te cambia un poco la vida. Yo soy minimalista, vivo con 77 cosas, pero esto es una cosa que ya os conté el otro día, porque descubrí que no tiene sentido tener más. Cuando quiero algo, y veo un escaparate, una prenda que me gusta, pues a mí me siguen gustando las chaquetas bonitas y los pantalones, me gustan igual que antes, solo que ahora, como tengo 77 cosas, tengo limitado el número de cosas que, por decisión personal, que quiero tener. Cuando veo una chaqueta que me gusta, pienso en cuál de las que tengo voy a tirar. Entonces, la reflexión es otra, y es que en realidad tengo todas bien. Entonces, me sigue gustando la que veo, pero no me la compro, porque no la necesito. ¿Sí? Y puedo pagarla sin problemas, pero no la necesito. Porque cada vez que compro en mi armario, cada vez que entra una camisa, sale una camisa. No hay opción. Si alguien regala una camiseta, yo regalo una mía. Yo solo tengo el mismo número de cosas. Así que lo que tengo que pensar es qué cosa de las que tengo de la que tengo que prescindir. Y esa reflexión es la que me hace decir, qué bonito el abrigo, pero ya tengo dos. Y no voy a quitar uno de los dos, están bien, están bonitos, están bien, están en buen estado. No tiene sentido. ¿Sí? Os invito a que lo penséis de esa manera. Eso os va a cambiar muchas cosas. Os va a cambiar la economía, pero sobre todo va a ayudar a que el mundo sea un poco mejor a partir del día que toméis esa decisión. Sexta cosa que os quiero contar. Tenemos que ser capaces de redefinir el concepto de éxito. Vivimos en una sociedad donde el éxito lo representan los futbolistas, lo representan los Ferraris, los casoplones, las casas grandes y los coches grandes. Alguien debería decirnos, o debería decirle al mundo, que para ser feliz no hace falta una casa más grande, no hace falta un hogar. Y los hogares no se miden en metros cuadrados, se miden en la capacidad de dar y de recibir amor que hay en cada uno de los metros. A la hora de la verdad, no cuenta cuántos trajes tienes, cuenta quién eres cuando te quitas la ropa. Y tampoco cuenta cuántos relojes posees, sino de cuánto tiempo dispones. Y tampoco contará al final de la vida cuánto oro habéis reunido, sino cuánto habéis brillado sin él. ¿Sí? El éxito tiene tantas versiones como personas. Al igual que la felicidad, cada uno decide lo que le hace feliz. En el éxito sucede lo mismo. Éxito es aquello que a ti te parezca exitoso. Yo tengo una amiga que se llama Zulma Tubio, es gallega, y hace ya unos años montó una ONG en India que se llama Lotus Spain y que da alimentación, educación y medicina a 47 niños indios sin recursos. ¿No creéis que esto es un éxito? ¿Verdad? ¿Es esto un éxito? ¿O no? Pues debemos empezar a romper con esa idea pervertida del éxito que nos venden las películas de televisión y los anuncios, las películas norteamericanas y los anuncios de televisión. Cuando viajo por el mundo, a México me voy dentro de 10 días, por Argentina, por Chile, por Colombia, y le pregunto a los chavales de adolescentes de 18 años, ¿qué es el éxito? El éxito para ellos es futbolistas, deportistas, Nadal. Sí, el éxito son los youtubers, gente con mucha pasta. No entienden el concepto de éxito, de hacer de la vida algo que tenga sentido, de tener una vida con propósito. ¿Sí? La gente que tiene fe, como nosotros, es un poco más fácil de entender el propósito de la vida. Si te acercas a la fe, todo es un poco más fácil. Pero hay gente que no se acerca y está en su derecho, porque esto no es una obligación para nadie. ¿No? Lo curioso es que hay que redefinir ese concepto. Mi aita, que era un desastre, siempre me decía, cuando empezó a ver que la vida me iba bien, yo a los 26 años me compré un BMW, porque me gustaban mucho los coches, me iba muy bien la vida y formaba parte del grupo ese de gente que, que cumple estándares. ¿Sí? No me juzgo, era otra vida y actuaba de esa manera y no me juzgo. Cuando vi que la vida me iba bien, mi padre solo me repetía una frase, y es, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Constantemente me repetía, era un mantra para él. Yo luego la reinterpreté unos años después, cuando escribí mi último libro, con una frase parecida, que era la de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, pero un poco asegúrate de que lo que estás buscando vale lo que estás perdiendo. Es un poco la reinterpretación que hicieron estos tipos. A veces uno va buscando cosas y no se da cuenta de que todo tiene un precio, o que ya tienes lo que tienes que tener. El éxito, amigas y amigos, tiene al menos dos palancas. Dos palanquinas. Una va de la acumulación de bienes, porque es verdad que la hay. Y para esa, todos estamos perfectamente leccionados y educados para acumular.
juntar. La vida es juntar cosas. Casa, cuando tienes una, otra en Zaragoza, cuando tienes otra en no sé dónde, otra para la niña, coche, otro coche, una tele, otra tele, dos teles, otro coche más. La vida es juntar. Y parece que cuanto más juntas, eres mejor. ¿Sí? Llega un día en el que tienes 3 coches y un culo, y no hay forma de conducirlos todos. Pero eso ya te das cuenta después. Cuando veas que todo el tiempo que has invertido en tener 2 coches en tu garaje, o 2 motos, o 3 bicis, o 4 teles. Cuando te das cuenta de que eso no es dinero, es tiempo invertido, tiempo de vida, algo que nunca vas a poder recuperar. Entonces te empiezas para verlos de otra manera. Os decía que la vida tiene 2 palancas. Una es la acumulación. Todos estamos perfectamente preparados para esta. La otra es la necesidad. Y tú puedes mover cualquiera de las 2 para lograr el éxito en tu vida. ¿Sí? Yo decidí mover la segunda. Hice caso a mi padre tarde. Y decidí mover la segunda. Creé una vida que fuera fácil de llevar. ¿Sí? Me retiré a los 47 años. Me dedico a repartir felicidad por el mundo. No hago otra cosa. Tengo inversiones y cosas, pero básicamente me dedico a lo que me dedico. He comprado el tiempo que me queda. Y no lo he comprado por lo que tengo. Lo he comprado con lo que no necesito tener. ¿Sí? ¿Por qué es más importante la palanca de la necesidad que la del éxito? Que la de la acumulación. Porque veréis, si tú tienes 100, logras juntar 100, pero para vivir necesitas 95, no tienes nada. No tienes nada. Pero si tú logras juntar bien 100 y logras vivir con 5, entonces acabas de conseguir 20 años de libertad financiera. La palanca importante no es cuánto tengo. Lo importante es cuánto necesito. ¿Sí? Os invito a que reflexionéis ese concepto y a crear una vida que podáis tener siempre, porque eso os va a dar tiempo. Que al final de la vida, ¿sí? Llegará un día en el que estaremos todos, con un pilotito verde y ese día tendrás las opciones. Lo único que no vas a poder comprar es un día más. Steve Jobs murió con 59 años y la mayor fortuna de la historia. Todo aquello no le valió para pasar una semana más con su familia. A nosotros estamos a tiempo todavía de eso, de cambiar algunas cosas para poder tener una vida un poco más razonable. ¿Sí? Lo último que os quiero contar es que elijáis una actitud para ir por la vida. Nos pasamos la vida hablando de actitud. La actitud, hay que tener actitud, la actitud es importante, la actitud es todo, la actitud, y hay un montón de tipos como yo que hablan de actitud. Algunos muy buenos amigos míos, ¿no? Victor Coopers, algunos más, comparto el Circuito Internacional de Conferenciantes. Todo el mundo habla de actitud, pero nadie te dice que la actitud es la correcta. Porque veréis, no tener actitud también es una actitud pasiva, es una actitud al fin y al cabo. Yo os voy a invitar a que tengáis una actitud capaz de emocionar a los demás. ¿Sí? Porque la vida va de esto, la vida va de emocionar. Fijaos bien, imaginaos que vais a compraros un coche, ¿sí? Y vamos a compraros un coche de estos que damos en la marca que os guste. Y tenemos la suerte de que conocemos al tío del concesionario y nos permite subirnos a estos coches que me gustan a mí, que tienen letras sueltas detrás. ¿Sabéis lo que os digo? Tipo R8, M5, E63. Las chicas y chicos que les gustan los coches ya me entienden, ¿sí? Los que nos emocionan. ¿Sí? Entonces subes a un coche de estos y cuando le das al contacto y pisas el acelerador, aquello suena como ¡brum! Y tú dices, madre mía, esto es heavy metal, es una cosa loca, ¿no? Que le gustan los coches sabe lo que es la sensación de potencia que te transmite un coche de esas características. Luego te bajas de ese coche y te subes en el que puedes parar, que normalmente no coincide con el de las letras sueltas, es igual por fuera, pero ya cuando pisas el acelerador eso suena de otra manera distinta, es un poco más como... O sea que por fuera todo es igual, pero por dentro hay importantes diferencias. ¿Sí? Uno no emociona igual que el otro. En mi casa pasa cuando salía, yo tengo 2 hijas, aparte de mi hijo Miquel, entonces cuando salía Beckham en la televisión, mi mujer y mis hijas se montaban en la fiesta. ¿Sí? Luego salía Guti, que es como Beckham, pero de marca blanca, y la fiesta era más hecho bien. Era que es como un Beckham del Mercadona, eso ya no molaba tanto. Entonces ahí la diferencia está en que hay gente que emociona y hay gente que no la
que no emociona. Cuando tenéis una cena de trabajo, de amigos, todos sabéis con antelación con quién os gustaría sentaros o al lado de quién te gustaría estar, ¿cierto? Y por la misma razón, también sabéis lejos de quién os gustaría que os tocara. Las chicas sabéis esto incluso antes de ver lo que os vais a poner y veis con tiempo con eso, ¿eh? Pero todos sabemos con qué persona queríamos estar y con qué persona no nos gustaría o nos gustaría menos. Eso es porque hay gente que tiene capacidad para emocionar. Hay gente que emociona. Lo que quiero invitaros es a que seáis ese tipo de gente. Como os decía, hay que tener una actitud capaz de emocionar a los demás. Porque la vida va de esto. La vida va de emocionar. De ser optimista y de repartir felicidad. Ya está bien, de ver los vasos medio vacíos y cosas así. Si no le pedís a nadie lo que no estáis dispuestos a dar, no le pidéis a la vida emoción. Si vosotras y vosotras no estáis dispuestos a emocionar. Gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí lo que yo quería contaros, pero seguro que alguien quizá tenga alguna cosa que quiera contarme a mí, así que os dejo el micro con Camila y estaré encantado de responder cualquier pregunta que surja. Creo que funciona mejor el micro que el ordenador. Sí, sí. Bueno, ¿quién va a romper el hielo? Es muy importante que no levantéis la mano todos a la vez. Venga, ¿quién se anima a una pregunta? Porque me voy a ir de Azcoitia pensando que explico todo súper bien y que no hay dudas ni... Y además, pues lo peor, hasta puedo tener razón. Eso sería dramático, ¿eh? Yo creo que hay muchas cosas que asimilar. Hay muchísima información. A mí me ha costado 7 años, ¿eh? O sea que tampoco hace falta correr mucho y ya llegará. Lo importante es iniciar el proceso. Es iniciar un proceso de reflexión sobre lo que de verdad es importante en la vida. Y desde aquí sois muy formales a todos. ¿Eh? Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿He hecho ninguna? ¿No? Muy bien. Otra cosa que os he dicho es que hay que vencer la vergüenza. Es fundamental. La felicidad tiene 3 grandes enemigos. La envidia, la vergüenza y la culpa. Con esas 3 cosas no se puede vivir. O mejor dicho, tenemos que intentar ir eliminando peso. Vivir con culpa es absurdo, porque lo único que tiene que hacer uno es perdonarse a sí mismo. Entender que somos seres humanos y por tanto cometemos errores. ¿Sí? Y aprender los errores, obviamente, pero sobre todo perdonarse. Es básico, no castigarte. La vergüenza hace que uno tenga una pregunta pero no la haga en un foro como este. Y que digas, ay, yo le preguntaría esto, pero no se lo voy a preguntar porque claro, delante de todo el mundo. Imaginaos qué sería de mí si no fuera capaz de hablar delante de vosotros. Hay que vencer ese tipo de miedos. También os decir una cosa, el miedo a hablar en público es el miedo más extendido en España. Hay más miedo a hablar en público que a las arañas. O sea que también os comprendo. Y el tema de la envidia, pues es bastante simple. Tener envidia es como tomar veneno y esperar a que se muera otro. Simple. ¿No? Bueno, tomar ron y esperar a que se emborrache otro. El daño te lo haces tú. Al envidiado no le haces nada. Una cosa que escuché una vez y tiene mucho sentido es que la envidia es admiración mal gestionada. ¿Pensaron? Muy bien, pues me voy a aplaudir yo. Porque como no me hace nadie preguntas. ¿No se hace alguna pregunta? No, vosotros. Gracias. Stop, verás. Bueno,
Hombre,